Llega un momento en la vida donde la lucha constante por hacerlo todo bien, por planificar cada detalle, por aferrarse con todas las fuerzas, conduce a una profunda sensación de vacío. Es un esfuerzo agotador que, paradójicamente, nos aleja de aquello que buscamos. Carl Jung, después de décadas de profunda observación, comprendió una verdad fundamental. La mente humana opera con dos fuerzas principales, una que impone y otra que guía. Demasiado a menudo, escuchamos a la equivocada. Desde temprana edad, nos inculcan una serie de creencias. Si trabajas más duro, ganarás. Si te aferras con fuerza, no perderás. Rendirse es una debilidad, luchar es una virtud. Estas ideas se convierten en nuestra armadura, en la fórmula para una victoria que se siente impuesta. Las escuchamos en casa, en la escuela, en las historias de éxito. Están tan arraigadas que rara vez nos atrevemos a cuestionarlas. Pero Jung, una de las mentes más brillantes del siglo XX, dedicó su vida a escuchar. A través de miles de horas de análisis, estudiando sueños, miedos, colapsos y renacimientos, notó un patrón recurrente que lo sorprendía cada vez. Quienes más sufrían eran precisamente aquellos que intentaban controlarlo todo con mayor ahínco. No solo sufrían, estaban exhaustos, vacíos, con algo esencial reprimido en su interior, sin siquiera darse cuenta. Se decían a sí mismos: debo intentarlo con más fuerza. Piensen en ello. ¿Cuántas veces se han aferrado tan desesperadamente a una relación por miedo a perderla, que la propia relación se asfixió en sus manos? El amor no puede ser forzado. Cuanto más se impone, más la otra persona se retrae instintivamente, percibiendo algo antinatural. Cuanto más se aferran, más se cierra el ciclo. Aquel entusiasmo inicial, la curiosidad que los unió, desaparece, dejando solo una obligación pesada que cargan cada mañana. Quizás se aferraron a un sueño mientras la vida tomaba otra dirección, y ustedes seguían consultando un mapa antiguo e irrelevante. Jung lo habría llamado la obsesión del ego. El ego es nuestro pequeño yo, esa voz interna que teme, calcula, compara y anhela controlar. Su único propósito es mantenerse a salvo, y para lograrlo, intenta preverlo todo, corregirlo todo, encajarlo todo en una fórmula conocida. Pero la vida, en su esencia, no se ajusta a ninguna fórmula. Y al imponer el deseo del ego, nos desconectamos de algo mucho más profundo. Ese algo más profundo es lo que en la psicología junguiana se denomina el sí mismo. A diferencia del ego, el sí mismo es holístico, abarca tanto la luz como la sombra, conoce el pasado y el futuro. Y lo más importante, el sí mismo no fuerza, sino que atrae. Como un río que fluye de su origen al mar, el sí mismo los conduce silenciosamente hacia su verdadera dirección. Pero el ego interrumpe este flujo. No, vete, dice. No, aférrate a esto, insiste. No, ese camino es peligroso, advierte. Y la voz del sí mismo se pierde en el ruido incesante del ego. Jung lo expresó así: el inconsciente actúa como un guía divino, dirigiéndonos. El problema es que el ego ahoga esa voz. Cuando uno se fuerza, no puede escucharla. Forzar es ruido, es un grito interno, un estado de pánico que susurra: no soy suficiente. Debo hacer más, debo aferrarme más fuerte. En este estado de pánico, la voz profunda, tranquila y orientadora se vuelve inaccesible. Pero la verdadera tragedia es aún mayor. Forzarse no solo los desconecta de esa voz, sino que los desconecta de ustedes mismos. Porque la persona que vive bajo la presión del ego durante mucho tiempo termina perdiendo la capacidad de distinguir entre su propio deseo y el deseo dictado por el miedo. La pregunta, ¿realmente quiero esto?, se vuelve borrosa. Cada vez es más difícil saber quiénes son, qué quieren, cuál es su lugar. Y es en este punto donde comienza un agotamiento profundo. Desde fuera, todo puede parecer perfecto. Hay trabajo, relaciones, planes. Pero por dentro, hay un vacío. No un silencio, sino una ausencia. Esto es lo que Jung descubrió. El precio de la imposición no es solo el agotamiento, es la pérdida de uno mismo. Y cuando uno se pierde, ninguna ganancia externa puede llenar ese vacío, porque lo que hay que llenar no es lo de afuera, sino lo de adentro. Es en esta misma vacuidad donde la mayoría de las personas se fuerzan aún más, como si creyeran que pueden llenar el vacío con un nuevo objetivo, un nuevo plan, un nuevo esfuerzo.
Pero esto es como echar leña al fuego. Jung vio el final de los intentos. No el final de la lucha, sino el final de la imposición. Es detenerse, y en ese momento de detención, aquello que ha permanecido en silencio durante tanto tiempo empieza a hablar de nuevo. Esa voz que los ha esperado durante años, que los ha buscado. Pero para que esto ocurra, primero hay que aceptar una verdad. El agotamiento no es un signo de fracaso. Es un signo de que se han estado moviendo en la dirección equivocada. Ahora, les haré una pregunta. Quiero que sean honestos, solo consigo mismos, solo por este momento. ¿Cuántas veces han querido algo con tanta intensidad que no estaban seguros de si realmente lo querían? ¿Cuántas veces se han rendido, han cruzado sus propios límites, han silenciado su voz con tal de no perder a alguien? ¿Cuántas veces han esperado que todo saliera bien, solo para sentir que algo dentro de ustedes ya había terminado, pero no podían admitirlo, así que siguieron adelante? El control nos da una sensación de seguridad. Por eso nos aferramos tanto a él. Controlar significa, al menos tengo esto, al menos puedo estabilizar esta variable, retener a esta persona, moldear este resultado. Y esa sensación es atractiva. Pero es una ilusión, porque lo que creen controlar, en realidad los controla a ustedes. Jung lo vio décadas atrás y escribió: todo aquello que no integres en tu inconsciente, volverá a ti como tu destino. Piensen en ello. La emoción de la que huyen, el miedo al rechazo, la ansiedad de la soledad, el sentimiento de insuficiencia. Cuanto más lo reprimen, más su vida genera eventos que confirman ese sentimiento. Tienen tanto miedo a soltar el control que intentan controlarlo todo. Y cuando intentan controlarlo todo, se asfixian a sí mismos y a los que les rodean. Aquello de lo que huyen los encuentra. Aquello que fuerzan, huye de ustedes. No es una coincidencia, es la lógica del alma misma. Y esa lógica no encaja en los cálculos del ego. Deténganse un momento y pregúntense: ¿qué les causa estrés en este momento de su vida? ¿Una relación? ¿Una decisión? ¿Su identidad? ¿El futuro? Si sienten este estrés claramente, es una señal. El ego se aferra a algo, mientras algo más profundo tira en otra dirección. La tensión entre ambos los agota. Intentan resolver esa tensión trabajando más duro. Pero no funciona, porque el problema no es la falta de esfuerzo, sino la dirección. El aspecto más insidioso de la ilusión de control es que, al mismo tiempo, agota e infunde esperanza. Si me esfuerzo un poco más, si aguanto un poco más, si controlo un poco más, lo conseguiré, se dicen. Y ese, un poco más, puede arrastrarlos durante años. Este es el patrón que Jung observó en sus pacientes. Corrían en la dirección equivocada durante años, pero no se detenían, porque detenerse se sentía como aceptar el fracaso. Pero detenerse no era un fracaso. Detenerse era la primera toma de conciencia de la verdad. La ilusión de control también envenena las relaciones. Intentan constantemente ser buenos para no perder a alguien. Evitan los conflictos, ocultan sus límites, minimizan sus propias necesidades. Y después de un tiempo, la otra persona deja de amarlos a ustedes. Ama el papel que interpretan, no a su verdadero ser, sino a la máscara que han creado. Jung llamó a esto la persona, la cara que mostramos al mundo exterior. La persona es funcional en la vida social, pero cuando la imagen se convierte en el yo total, es decir, cuando la máscara se ajusta tan bien que se olvidan del rostro que hay debajo, entonces una conexión auténtica se vuelve imposible. Porque nadie puede amar su máscara, solo pueden amarlos a ustedes. Y mientras se esconden detrás de la máscara, ni siquiera pueden sentirse amados. La verdad es que el control no es seguridad, es una prisión. Y las paredes de esta prisión son tan familiares que la mayor parte del tiempo ni siquiera las ven. Simplemente se preguntan: ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan solo? Pero buscan la respuesta fuera, y la respuesta está dentro. Soltar el control no significa que todo se desmoronará. Al contrario, cuando sueltan el control, se revela lo que realmente existe. Y a veces, es un terreno mucho más sólido de lo que imaginan. Pero para verlo, primero deben abrir la mano. Y sí, da miedo. Jung también lo sabía. Nunca le dijo a nadie: no tengas miedo. Simplemente dijo: el miedo no debe detenerte. El miedo es también una voz del inconsciente. Y esa voz merece ser escuchada, pero no obedecida. La imposición no es energía, es un despilfarro de energía.
Y a medida que esa energía se agota, esa voz profunda que debería guiarlos en la dirección correcta, se debilita gradualmente, se apaga poco a poco, se vuelve inaudible, hasta que se detienen. Y detenerse no es un acto tan pasivo como parece. Detenerse es, quizás, lo más valiente que el ego puede hacer. Porque cuando el ego se detiene, siente que se perderá a sí mismo. Pero lo que se pierde es la falsa muralla de seguridad que el ego ha construido. Y cuando esa muralla se derrumba, ver lo que hay detrás es aterrador, pero también liberador. Jung comprendió que en el momento en que las personas se dan cuenta de que lo que creen controlar en realidad las controla a ellas, algo cambia en su interior. Algo pequeño, pero profundo. Es como un puño que ha estado apretado durante años y finalmente se abre. Y en esa palma abierta no hay vacío, sino espacio. ¿Espacio para qué? Para que algo nuevo, algo auténtico. Precisamente, la capitulación. ¿Lo han escuchado? Tal vez hace mucho tiempo, tal vez la semana pasada, tal vez esta mañana, pero lo han escuchado. Quizás lo llamaron instinto, quizás conciencia, quizás simplemente una sensación extraña, quizás sintieron que algo estaba en su subconsciente, pero no le prestaron atención. Exactamente, de eso estamos hablando. Jung le dio otro nombre, la voz del sí mismo. Y esta voz no opera como el ego. El ego grita, amenaza, calcula, compara, ataca. La voz del sí mismo nunca grita, no exige, no impone, no acorrala. Viene en silencio, a menudo en sueños, en momentos aparentemente casuales, en ese breve pero agudo instante que susurra, detente, en medio del cansancio. Y ustedes reconocen ese momento porque se sintió diferente a los demás. Como una claridad, como un reconocimiento, como si algo que conocían desde hacía mucho tiempo, pero no podían expresar con palabras, hubiera salido a la superficie. Jung no descubrió esta voz por casualidad. Tuvo que enfrentarla en su propia vida, en medio de su propia crisis. Cuando Jung se separó de Freud, no fue solo una ruptura profesional, fue un colapso que sacudió los cimientos mismos de su personalidad. Freud era el mentor de Jung, el hombre a quien consideraba un padre. Y el final de esa relación lo afectó profundamente. Perdió su carrera, su reputación, una década de amistad. Desde fuera, parecía que todo se derrumbaba, y Jung hizo lo más valiente que pudo. En ese momento, se volvió hacia adentro, no hacia afuera. Exploró sus sueños, siguió los símbolos del inconsciente. Se sentó a solas con su oscuridad, sus miedos, su sombra. No forzó los eventos, no intentó resolverlos, simplemente escuchó. Y de ese silencio, esa rendición, esa introspección, nacieron los mayores descubrimientos de su vida. La teoría de la individuación, el inconsciente colectivo, los arquetipos, el trabajo con la sombra. Todo esto tomó forma en el período más oscuro de la vida de Jung, en el momento más vulnerable de su proceso de abandono del control. Esto no es una coincidencia, es una prueba tangible de lo que sucede cuando escuchamos la voz de nuestro sí mismo. Ahora, debemos discutir una distinción muy importante, porque cuando confundimos esta distinción, la capitulación se malinterpreta. Y esta mala interpretación de la capitulación lleva a las personas a la pasividad excesiva o, por el contrario, a un control aún más rígido. Renunciar y capitular no son lo mismo. Son cosas completamente diferentes. Renunciar significa, no me importa, lo suelto, sea lo que sea. Capitular significa, me retiro de lo que no puedo controlar y confío en el flujo, en la inteligencia, en la guía que es más grande que yo mismo. Lo primero proviene de la desesperación, lo segundo de la confianza, lo primero del agotamiento, lo segundo de la madurez. Y, según Jung, esta confianza, la capacidad de trascender el ego, es la cúspide del desarrollo psicológico. Jung fue extremadamente claro en esto y lo enfatizó repetidamente tanto en su trabajo clínico como en sus escritos personales. La imagen de Dios es el símbolo más profundo del sí mismo, y nuestro sí mismo nos llama a la integración, a la autenticidad, a la totalidad, a superar la división. Para Jung, esto no era una imposición religiosa, era una realidad psicológica, ya sea que lo llamen Dios, conciencia universal o la vida misma. Cuando se abren a la guía de algo más grande, comienzan a abrirse puertas que su pequeño ego no puede controlar. Y estas puertas no se abren por la fuerza, sino por la humildad. Entonces, ¿por qué es tan difícil escuchar esta voz?
Porque la vida moderna mantiene el volumen de la voz del ego al máximo. Notificaciones, tareas, expectativas, comparaciones, presión social. Todo esto alimenta al ego y suprime la voz del sí mismo. La voz del sí mismo vive en el silencio. Y evitamos el silencio, porque en el silencio, junto con esa voz, se levantan otras cosas, emociones reprimidas, verdades que no queremos ver, preguntas que hemos pospuesto. Por eso recurrimos al teléfono. Por eso siempre necesitamos ruido. Por eso estar ocupado se ha convertido en una virtud. Pero Jung dice, es la valentía de entrar en ese silencio lo que lo salvará, porque solo en el silencio se puede escuchar la voz de su sí mismo. Y solo cuando esa voz es escuchada, se manifiesta la verdadera dirección. ¿Ya han escuchado esta voz? Quizás en el momento de tomar una pequeña decisión, quizás en un punto de inflexión importante. Tal vez dijeron, esto no es lo correcto, y tenían razón. Pero no escucharon. Tal vez dijeron, en realidad, no quiero esto, y se silenciaron a sí mismos. En ese momento, precisamente en ese momento, el sí mismo les habló. Y ahora la pregunta es, ¿escucharán la próxima vez? Ahora es el momento de enfrentar la mentira más grande, porque la mentira más grande sobre la capitulación dice, si sueltas, pierdes. Y esta mentira está tan profundamente arraigada, tan establecida en nosotros desde una edad tan temprana, que incluso intentar cuestionarla ahora provoca resistencia. Soltar es debilidad, capitular es una derrota, continuar es una virtud. Esta es la fórmula, la esencia de todo lo que nos han enseñado. Pero pregúntense, ¿a dónde los ha llevado esta fórmula? ¿Se sienten más tranquilos o más cansados, más completos o más vacíos, más cerca de ustedes mismos o más lejos? La respuesta es a menudo dolorosamente clara, y reconocer esta claridad es el primer paso para destruir la mentira sobre la capitulación. Jung ofreció tanto una prueba teórica como personal contra esta mentira. Teóricamente, dijo, la resistencia fortalece el inconsciente. Es decir, cuanto más se resisten, más rechazan, más huyen, más profundo se vuelve aquello de lo que huyen, más insidiosa se vuelve su fuerza. Una emoción reprimida no desaparece, simplemente se vuelve invisible y continúa controlándolos desde ese lugar donde es invisible. Pero lo demostró personalmente en el punto de inflexión más importante de su vida. Ese largo, oscuro y agotador período después de la ruptura con Freud. Jung se rindió, no luchó, no intentó salvarse, no se apresuró a restaurar su reputación. En cambio, se volvió hacia adentro, esperó, escuchó y confió en a dónde lo llevaría ese proceso. Y esta humildad no lo destruyó, esta humildad lo transformó. Fue su camino a través de esta humildad lo que lo convirtió en una de las mentes más originales en la historia de la psicología. Esto no es una coincidencia, es uno de los ejemplos más concretos que muestran la verdadera naturaleza de la humildad. Ahora, pasemos a la falacia más insidiosa sobre la humildad. Mucha gente confunde humildad con pasividad. ¿Para qué intentarlo si me voy a rendir? ¿Para qué moverme si me voy a rendir? Dicen. Pero esto es una completa incomprensión de la humildad. La humildad no es inacción. La humildad es negarse a moverse en la dirección equivocada. La diferencia es enorme. Toda acción impulsada por el ego, por el miedo, por el deseo de evitar la derrota, es un movimiento en la dirección equivocada. Una acción guiada por el sí mismo, con una claridad interna, con la sensación de que esto es lo correcto. Es un movimiento nacido de la capitulación. El primero los consume, el segundo los nutre, y comprender la diferencia entre ambos puede cambiar el curso de su vida. Esto es precisamente lo que Jung llamó individuación, la transición del control del ego a la guía del sí mismo. Esta transición no ocurre instantáneamente, no es un momento de decisión, es un proceso, y el vicio más importante en este proceso es el momento en que comprenden que la capitulación no es debilidad, sino madurez. Porque es fácil forzar los eventos, es fácil intentar controlarlo todo. El ego está diseñado para ello, pero soltar de manera realmente profunda, con miedo, eso requiere la mayor valentía. Ahora les haré una pregunta concreta. ¿Hubo algún momento en su vida en que capitularon, y esto les benefició inesperadamente? Un momento en que soltaron una relación y luego respiraron con alivio. Un momento en que renunciaron a un plan y se abrió otra puerta. Hay un momento en que dejaron de prolongar una discusión, y esa capitulación les trajo una inesperada paz interior. Casi todos tienen un momento así en la vida.
Y ese momento es su prueba personal que refuta la mentira sobre la capitulación. Jung dice, estos momentos no son casuales. Estos momentos son pequeñas, pero reales señales de lo que sucede cuando el sí mismo los guía, cuando el ego se retira. Y si funcionó a pequeña escala, funcionará a gran escala. No se desmoronan cuando dejan de controlar. Al contrario, por primera vez, se apoyan en lo que realmente existe. La capitulación no quita el suelo falso. Y cuando el suelo falso se derrumba, sí, por un momento parece que se caen. Pero debajo hay un suelo real, que siempre está ahí, sosteniéndolos. Jung creía en esto, y esta fe lo llevó del período más oscuro a los descubrimientos más brillantes. Puede ayudarlos a ustedes también. Pero también hay que decir, la capitulación no es un acto único. Es una postura que debe revisarse cada día, en cada momento de decisión, en cada punto de inflexión. El ego se activa cada mañana. Cada mañana quieren volver a forzarse, a revisar, a recalcular, y cada mañana, consciente o inconscientemente, toman una decisión. ¿Escucharán la voz del ego o esa voz más profunda? Jung, quizás, no definió esta elección como una práctica diaria de individuación, pero, en esencia, se refería a eso. La transformación no se construye en momentos grandiosos y dramáticos, sino en pequeñas, tranquilas y repetidas decisiones. Y cada capitulación hace que la siguiente sea un poco más fácil, porque la confianza crece con el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque es fácil decir, suelta, es fácil decir, capitula. Pero cuando se despiertan por la mañana y esa familiar sensación de ansiedad vuelve a sentarse en el pecho, cuando ese anhelo de controlar intenta de nuevo irrumpir, una idea abstracta no es suficiente. Se necesita una puerta concreta, una puerta por la que se pueda pasar, tocarla y repetirlo una y otra vez. Basándonos en las obras de Jung y en el conocimiento acumulado de la psicología moderna en esta área, les hablaré de 3 puertas. Estas puertas transforman el concepto de entrega en una práctica viva, y ninguna de ellas los insta a soltarlo todo, a ser indiferentes. Al contrario, los invitan a conectarse con la vida con una atención más profunda, un cuidado más sincero y una participación más auténtica. La primera puerta es el silencio, pero el silencio del que hablamos aquí no es solo la ausencia de ruido, es la quietud interior. Es sentarse durante 15 minutos al día, solo 15 minutos sin ningún plan, sin intentar resolver nada, sin ninguna acción. El teléfono apagado, sin listas, sin objetivos. Solo ustedes y todo lo que sucede en su mente. Al principio, será extremadamente incómodo, porque el ego no sabe existir en el vacío. El ego siempre quiere estar ocupado con algo. Pensar, planificar, preocuparse, controlar. Y cuando se sientan en silencio, el ego se inquieta, se revuelve y los empuja hacia algo más productivo. Pero aprender a permanecer en esa inquietud es el primer paso, porque esa inquietud pasa. Y cuando pasa, debajo hay algo más. Claridad, un susurro, la voz del sí mismo solo se hace audible cuando el ruido del ego se aquieta. Jung dedicó gran parte de su trabajo a este silencio. Estudió sus sueños, siguió sus visiones internas, escuchó en silencio los símbolos de su inconsciente. Y este silencio fue el puente que lo llevó de la oscuridad a la luz. Ustedes también pueden construir este puente. 15 minutos al día. Cada día, no con insistencia, sino con constancia. El segundo paso. Reconozcan la resistencia, pero no se sometan a ella. Este paso requiere una conciencia un poco más sutil. Cada vez que sientan que tienen que hacer algo en su vida, como responder a un mensaje inmediatamente, resolver una discusión ahora mismo, tomar una decisión hoy, deténganse. Simplemente hagan una pausa por un momento y pregúntense, ¿quién necesita esta presión? ¿Quién crea esta prisa? ¿Realmente quiero esto o es mi miedo? ¿Es mi propia voz o es el eco de las expectativas de otros dentro de mí? Esta pregunta parece insignificante, pero cuando se acostumbren a hacerla, comenzará a aclararse una distinción importante dentro de ustedes. La diferencia entre la voz del ego y la voz del sí mismo. La voz del ego apura, impone, amenaza. Si no lo haces ahora, será demasiado tarde. Si lo sueltas, perderás. Si no lo controlas, todo se desmoronará. La voz del sí mismo, sin embargo, es paciente, clara, tranquila. No juzga, no amenaza, simplemente guía.
Y comprender la diferencia entre estas dos voces, en esto radica la esencia de la segunda puerta. Jung también incorporó esto en su trabajo sobre la imaginación activa. Observen sus voces internas, entablen un diálogo con ellas, pero acéquense a cada una con la misma distancia. No permitan que ninguna los domine. Sean el observador, no el prisionero. La tercera puerta. Digan, estoy abierto a lo que es. En lugar de, lo que tenga que ser, será. Esta distinción puede parecer muy sutil, pero su contenido es extraordinariamente profundo. La frase, lo que tenga que ser, será, conlleva un fatalismo pasivo. Como si se hubieran retirado del juego, y la vida lo hiciera todo por ustedes. Esta es una forma de eludir la responsabilidad y no tiene nada que ver con la capitulación a la que se refería Jung. Pero la frase, estoy abierto a lo que es, dice algo completamente diferente. Esta proposición significa, estoy aquí, estoy preparado, me muevo, me esfuerzo, participo, pero no defino la forma del resultado. Puede que no llegue como lo planeé, puede que no entre por la puerta que espero, y estoy abierto a eso. Creo en eso. Esta creencia no detiene el movimiento. Al contrario, libera el movimiento. Como ya no están obsesionados con el resultado, comienzan a notar las señales que encuentran en el camino. Comienzan a sentir el viaje mismo. Y a menudo, las cosas más bellas llegan por caminos inesperados. Pero solo pueden verlas cuando están abiertos a lo que es. Como decía Jung, la vida no es un problema que deba resolverse. Es un misterio que debe vivirse. Y los misterios no se resuelven por la fuerza. Se abren con curiosidad, paciencia, humildad y el coraje de atravesar estas tres puertas. Estas tres puertas no les ofrecen una promesa abstracta. Les ofrecen tres pasos concretos que pueden vivir, repetir y aplicar en la práctica cada día. Silencio, consciencia y apertura. Si han llegado hasta aquí, no es una coincidencia, porque estas palabras no llegan a todos. Esta es una conversación de tal profundidad que no todos comparten este punto de vista. Pero hay personas, y ustedes probablemente son una de ellas, que en lo más profundo, en silencio, a veces sin siquiera darse cuenta, sienten que algo debe cambiar. Personas que están cansadas de intentar controlar. Personas que están agotadas por la imposición. Personas que ven que la fórmula, me esforzaré más, ya no funciona. Y personas que comienzan a preguntar, ¿tal vez hay otro camino? Esta pregunta parece insignificante, pero, según Jung, es esta pregunta la que inicia el proceso de individuación, porque hacer esa pregunta significa abrir la primera grieta en el dominio absoluto del ego. Y de esa grieta, asoma la luz. Ahora quiero decirles algo, todo de lo que hemos hablado desde el principio, la fuerza, la ilusión de control, la voz del sí mismo, la capitulación, las tres puertas. Todo esto apunta a una cosa, una redefinición de quiénes son ustedes. Porque hasta ahora, quizás se han definido así. Soy quien lucha. Soy quien no se rinde. Soy quien lo mantiene todo bajo control. Y esta identidad les dio poder por un tiempo. Pero también los encerró en una prisión, porque ser un luchador significa ver todo como un campo de batalla. No rendirse nunca significa aferrarse incluso cuando deberían soltar. Ser un controlador significa perderse cuando pierden el control. El proceso que Jung llama individuación es precisamente el proceso de disolver estas viejas definiciones de identidad y alcanzar una identidad más profunda, verdadera y completa. Y esta nueva identidad se parece a esto. Yo elijo, no reacciono. Yo escucho, no impongo la fuerza. Yo confío, no controlo. Esta no es una identidad pasiva. Es una identidad mucho más fuerte. Porque reaccionar, responder automáticamente a cada estímulo, no requiere fuerza. La verdadera fuerza reside en la capacidad de respirar y elegir en el momento en que surge el estímulo, sin ceder a su influencia. La verdadera fuerza no es intentar controlarlo todo, sino saber qué se puede controlar y qué no, y dirigir la energía en la dirección correcta. La verdadera fuerza no es forzar la vida, sino estar abierto a lo que la vida ofrece. Y esta fuerza no proviene del ego, esta fuerza proviene del sí mismo. A lo largo de su vida, Jung llamó a las personas a esta fuerza. En su trabajo clínico, en sus escritos, en su propia historia de vida, siempre repetía el mismo llamado: regresen a la verdadera totalidad, a su verdadero sí mismo, a su verdadera vida. Vivan con su rostro, no con una máscara. Ámense a sí mismos, no a un papel. Confíen en el flujo,
no en el plan. Ahora quiero hacerles una pregunta, y quiero que la tomen en serio. ¿Qué sienten por dentro al acercarnos al final de este vídeo? Hay un reconocimiento, una sensación de, sí, lo sabía, pero no podía expresarlo con palabras, una ligereza o, por el contrario, la pesadez de enfrentarse a algo que no querían ver. Lo que sea que sientan, es verdad. Este sentimiento es su sí mismo hablándoles. Y escuchar esta voz es el comienzo de este camino, porque una nueva identidad no se crea instantáneamente. No se forma en un momento de decisión, sino en pequeñas elecciones diarias. Cada vez que sienten presión y luego dicen, alto, déjenme escuchar. Cada vez que quieren controlar una situación y luego dicen, suelto, confío. Cada vez que quieren volver a su antiguo yo y decir, no, ahora elijo, estas elecciones los transforman con el tiempo. No es una transformación dramática, es tranquila, pero las transformaciones más duraderas son siempre tranquilas.